Mañana de martes, ¿qué le parece si conocemos los temas que están destacando en columnas y editoriales? Y para esto sumamos a Raúl Frias Lucio, quien es nuestro director editorial y nos hace estas recomendaciones. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia que nos ve. Hay una columna que hoy, híjole, está buena y es la de Salvador Camarena del periódico El Financiero. Sí, y habla, el presidente miente. ¿Por qué puede hacerlo? Ante las evidencias de las mentiras todos los días en la mañanera. Se miente con un gran cinismo en este momento. Sus dichos no se sostienen, incluso han sido desmentidos con anterioridad. La pregunta es, ¿por qué puede mentir sin que eso se le revierta? Dice Salvador Camarena en su columna, muy interesante. Sí, que Andrés Manuel López Obrador miente en la mañanera es un clásico. Este lunes lo hizo, por ejemplo, al asegurar que hay financiamiento de Estados Unidos a un portal que se llama Animal Político y al decir que el INE cuenta con presupuesto suficiente para operar y organizar la revocación de mandato. Sus dichos no se sostienen, incluso han sido desmentidos con anterioridad. La pregunta es, ¿por qué puede mentir sin que eso le revierta? A manera de hipótesis, dice Salvador Camarena, aventuro 4 elementos que permiten esa dinámica. El primero de ellos es con respecto a la oposición. Aunque 3 de 4 partidos políticos de oposición se presentaron coaligados en las elecciones legislativas y en algunos estados el PAN, PRI, PRD se muestran desarticulados entre sí, un día sí y otro también. La llamada alianza opositora ganó espacios en San Lázaro, pero no tiene tracción. El presidente los divide cuantas veces quiera y lo ha hecho con el PRI y con los demás. Además, el Partido Acción Nacional está en una grave crisis. Su líder es cuestionado por su actitud derrotista y por un proceder pendenciero. Los grandes medios, escucha esto, Paco, es muy interesante. Los grandes medios no han asumido esta tarea. A diferencia de lo que pasó con Trump en Estados Unidos, la prensa con mayor alcance en audiencia no tiene como agenda evidenciar las mentiras o falsedades del presidente. Lo cubren, digamos convencionalmente. En cuanto a esto último, incluso valdría la pena evaluar, debatir si se le cubre con la misma vara que con que se medía a Calderón o a Peña Nieto. Las mentiras son tan obvias y en algunos casos tan claramente perniciosas que hay que mencionar a otro inexistente dique de contención, el gabinete y los morenistas. No quedan en el gabinete ni en otro espacio denominado por Morena. Nadie del gobierno federal se avergüenza en público de las mentiras del presidente. En fin, un análisis interesante sobre las mentiras diarias que se dicen todos los días en la presidencia. Y dice, para quitarse de encima cuestionamientos sobre el manejo gubernamental, por ejemplo, el caso de la inundación de Tula, que causó 14 muertos, y para seguir su campaña contra el INE, López Obrador mintió ayer en la mañanera. Acusó que el periodista pertenecía a un medio financiado por Estados Unidos y dijo que el INE sí cuenta con fondos suficientes a pesar del recorte de 5,000 millones de pesos al presupuesto para funcionar en el 2022. Y se quedó tan campante porque sabe que al respecto no pagará consecuencias y puede que desgraciadamente tenga razón. Qué interesante columna de Salvador Camarena sobre las mentiras del presidente todos los días y simplemente no pasa nada. Y de ahí me paso a otra columna, ya de otro índole, ¿sí? Por ejemplo, la que hoy publica en el periódico Reforma, el periódico Mural, sí, Francisco Martín Moreno. Dice, conversaciones tripartitas, y habla de la próxima reunión que tendrán los 3 dirigentes de Canadá, Estados Unidos y de México allá en Washington, donde habrá desde luego temas como ya se ha hablado, el tema de la pandemia, el tema de cambio climático, el tema de la migración y también el tema de crecimiento económico. Seguramente también se hablará del TEMEC, este tratado comercial entre los 3 países, y pone sobre la mesa Francisco Martín Moreno el tema de la contrarreforma de la industria eléctrica, que desde su parecer y por lo que ha sucedido con las cartas de legisladores estadounidenses, esta contrarreforma materialmente estaría muerta. Interesante lo que publica Francisco Martín Moreno. Y termino con una tercera columna del periódico Excelsior. Leo Zuckerman, en Juegos de Poder, dice, golpe
del López Obradorismo a la democracia, y aquí habla precisamente de los presupuestos y de los recortes concretamente al INE, donde se trata de presentar ese Instituto Nacional Electoral, que sin duda hay desde luego ahorros importantes que puede tener este Instituto Nacional Electoral, pero la verdad es que es un instituto, dice Leo Zuckerman, que está funcionando bien. Ha garantizado a los mexicanos elecciones libres, ha garantizado las elecciones a México, las elecciones creíbles, y desde luego eso es importante por todo esto. Así es que interesante las columnas de esta mañana, estas tres que estoy refiriendo, poniendo acento especialmente a la de Salvador Camarena, de las mentiras del presidente. Muy interesante, Paco, estas columnas de esta mañana para el análisis.